Hola gente linda, soy Shio. Hoy es miércoles 6 de enero de 2021. Y bueno, primero que nada, feliz año, estoy de vuelta y afortunadamente a Juliana y a mí nos fue leve con el COVID. Sí nos puso un susto eh, y fue un susto feo porque pues la verdad es que hemos visto unas cosas espantosas. Yo de hecho finalizando 2020 y empezando 2021, pues vi a gente muy cercana perder a tíos, a sus padres. Entonces, yo estoy impresionadísima de lo que está haciendo esto. Creo que colectivamente tenemos una sensación de pérdida como, como, como colectividad, aunque cada quien, por supuesto, aterriza esa pérdida de maneras distintas. Pero bueno, pues dentro de todo tuvimos suerte Julie y yo, no solo porque no nos fue feo, sino parece que no nos dejó grandes secuelas y afortunadamente mi mamá no se contagió. Digo, una cosa que sí notamos Julie y yo es que nos falta condición física, no estamos como al 100, eh, pero bueno, eso, o sea, honestamente he visto gente que se quedó con oxígeno, que se quedó sin gusto, sin olfato, que se quedó con una fatiga crónica. Entonces nos trató bien. Yo estaba muy preocupada que se fuera a contagiar mi mamá. Afortunadamente no pasó, ¿no? Pero bueno, estamos de vuelta aquí haciendo videos. Sí quiero decir que, bueno, yo estoy muy impresionada de lo que estamos viendo. Pero bueno, pues para tratar de mantener la cabeza en otros temas, el corazón en otros temas y que no nos arrase la angustia, pues el video de hoy, este video para empezar el año, tiene que ver con una opinión que me he encontrado de manera recurrente en redes sociales, sobre todo de gente que asume una posición liberal muy fuerte. Me ha tocado por lo menos, la he visto varias veces, pero por lo menos en dos ocasiones. ¡Ay! Un perro me saluda. en, en dos ocasiones me ha tocado, por ejemplo, ver a alguien que me dice, oye, la libertad de expresión es un valor a defender de manera inclaudicable, es un valor fundamental y ni modo, si alguien expresa opiniones, por ejemplo, transfóbicas, pues está en su libertad de expresarlas. E incluso estas posiciones me las he encontrado, por ejemplo, en el contexto de las opiniones de J.K. Rowling. Gente diciendo pues que finalmente la libertad de expresión puede ir tan lejos como para hacer sistemáticamente esta serie de opiniones, ¿no? Y paradójicamente me he encontrado con gente que de hecho acusa, y no solo en el contexto de la transfobia, sino también en el contexto de, por ejemplo, el discurso en contra del racismo, la homofobia. Me he encontrado con gente que defiende una libertad de expresión como la ponen, inclaudicable, innegociable, imprescriptible y no acotable, de tal manera que dicen, pues tenemos un compromiso liberal con un liberalismo político que implica que todo individuo puede decir lo que sea, ¿no? Y sí me he tocado gente que, por ejemplo, ante los señalamientos que hacemos de que estos discursos son discursos de odio por la manera en la que movilizan afectos como el miedo, el asco, la vergüenza, el desprecio, y que además de eso socavan, por ejemplo, leyes, crean pánicos morales y favorecen ambientes violentos. Me he encontrado gente que incluso en esas circunstancias dice, el calificar estos discursos como discursos de odio viola la libertad de expresión de esta gente. Entonces, justo una de las cosas que motivan este video es la pregunta de, bueno, ¿qué dicen algunos filósofos liberales o qué dicen algunos filósofos que están discutiendo el liberalismo político con respecto a la libertad de expresión?
sí me parece que mucha de esta gente que habla y se reivindica y se presenta a sí misma como liberal, lo hace sin necesariamente entrar en un diálogo con lo que dice el liberalismo político, ¿no? Y muy concretamente me quiero referir a tres filósofos que hacen distintos comentarios, pero que me parecían un comentario importante, digamos, hilvanarlo, ¿no? La primera filósofa es Martha Nussbaum, que como saben es una de mis filósofas, feministas y filósofas liberales favoritas. Y yo recuerdo a Martha Nussbaum, por ejemplo, en algún momento haciéndose una pregunta con respecto a la diferencia del contexto norteamericano y del contexto alemán con respecto al discurso del neonazismo. Y ella decía que en Alemania, por ejemplo, muchas expresiones asociadas al neonazismo, al antisemitismo, están prohibidas. Son consideradas un discurso de odio. Y decía, algunas de estas expresiones no están consideradas como un discurso de odio en los Estados Unidos y en algunos casos pueden incluso estar protegidas como libertad de expresión, ¿no? Y ella en ese sentido hacía una observación que era muy interesante y decía que quizás había una suerte de contextualismo donde dependiendo de la tradición histórica de donde te sitúas y de lo que ha pasado en donde te sitúas, es que se entiende también los efectos potenciales de un discurso y por tanto la manera en la que debemos quizás regular eso. Y decía, bueno, dado lo que pasó en Alemania, quizá es inteligible que allí, por ejemplo, un discurso de corte neonazi no goce de libertad ahora sí, de expresión. Dice, y en contextos donde esto no ha pasado, en contextos quizás donde no hay fuerzas políticas, donde no hay posiciones que de manera legítima se reivindiquen así, entonces quizás alguien pueda hacer esas aseveraciones, ¿no? Entonces el primer punto y la razón de traer a Martha Nussbaum era que me parecía interesante esta idea de que quizás hay cierto contextualismo a la hora de ver cómo ha operado históricamente un discurso en un lugar, si se ha de considerar un discurso de odio o no, si ha de estar protegido o no como libertad de expresión. Y bueno, aquí de hecho podríamos preguntarnos si es un contextualismo o es lo que en algunas partes de la filosofía le dicen un universalismo variantista, es decir, que hay un estándar universal, pero que de alguna manera es sensible a contextos, pero que el estándar universal sigue siendo la libertad de expresión, es un valor fundamental, aunque depende de cómo son esos contextos, el cómo se aterrice, ¿no? Ese era quizás un punto que me parecía interesantísimo mencionar. El segundo es un punto que hace Wendy Brown, que para quienes no la ubiquen, yo he de decir que no la topaba realmente hasta hace muy poco tiempo. Ella es una filósofa que está en UC Berkeley, es pareja de hecho de Judith Butler, y ellas dos de hecho tienen un diálogo en varios libros sobre cómo ha evolucionado el Estado moderno. Digo, no está planteado como un diálogo, pero ves a Butler citando a Wendy Brown y ves de alguna manera algunas ideas en Wendy Brown que muestran sus diálogos también con la propia Judith Butler, ¿no? Y a Wendy Brown la consideran una de las teóricas más importantes en lo que se llaman los estudios sobre el neoliberalismo. Y ella tiene otra reflexión interesante, dado que este es año electoral, quizás también esto es interesante decirlo. Lo dice con respecto a algo que pasó en Estados Unidos con un fallo de la Suprema Corte con respecto al financiamiento electoral, y dice que la Suprema Corte de los Estados Unidos en algún momento equiparó las donaciones económicas con la libertad de expresión, de tal manera que las corporaciones pueden donar cualquier cantidad de dinero sin que haya ninguna limitación, y que la razón por la cual la Suprema Corte hizo esto fue que consideró que la libertad de expresión no solo estaría protegiendo lo que quizás entendemos como un discurso, sino cualquier acto que refleje una posición.
Es decir, hubo una especie de lectura expansionista acerca de qué se considera un acto que comunica o que expresa una opinión. Y que la Suprema Corte hace esta lectura y una de las consecuencias es que antes, por ejemplo, había un límite al dinero que podía donar una corporación y ahora no. Y lo que dice Wendy Brown, esto es muy peligroso. Ella de hecho rastrea el problema a lo que ella llama uno de los efectos del neoliberalismo en la perversión de la propia tradición liberal, y es que las dinámicas del mercado se comen a las dinámicas de la esfera política. Y dice que no se nos olvide que la tradición liberal clásica justamente no está fundamentada sobre una visión del mercado, sino sobre una visión del ciudadano como un sujeto político. Y tiene de alguna manera una distinción tajante, dice Wendy Brown, entre lo político y el mercado, como dos dominios que operan con reglas distintas. Dice que el neoliberalismo, uno de los efectos que tuvo precisamente fue llevar las reglas del mercado a todos los ámbitos y paradójicamente transformar al mercado en un espacio de expresión. Entonces, ella señala en ese sentido que proteger la libertad de expresión paradójicamente requiere tener una circunscripción muy clara entre el espacio político y el espacio económico, porque dice que una de las razones por las que históricamente se limitaba, por ejemplo, a las corporaciones a la hora de hacer donaciones, es porque eso, por supuesto, termina afectando la capacidad de las voces que no tienen este privilegio económico o que no tienen una fuerza política enorme a la hora de ser escuchadas, porque entonces el poder económico termina trastocando de manera muy fuerte el espacio político, dar y pedir razones, ¿no? Entonces, justamente una de las cosas que ella dice es que es necesario acotar la manera en la que las diferencias económicas afectan al espacio político, ¿no? Y que eso requiere vigilar la frontera entre lo que se considera formalmente quizás un acto de habla y una donación, que una donación, dice, quizás no debamos considerar eso como un acto de expresión política, ¿no? Y eso es una observación interesante que me lleva al tercer filósofo, que es justamente John Rawls, que él también de hecho hace dos observaciones muy interesantes. Una tiene que ver con lo que decía Wendy Brown. El propio Rawls de hecho dice que sí es importante que tengamos una serie de regulaciones en términos de los formatos, quizás no de los contenidos, pero sí de los formatos en los que va a operar esto, y algunas de estas regulaciones son regulaciones quizás donde por supuesto dice cosas muy obvias, ¿no? Tenemos que tener dinámicas que permitan la escucha, que permitan el intercambio y que por supuesto no hablemos todos simultáneamente gritándonos, o sea, cosas quizás que de alguna manera diríamos, bueno, está bien, la libertad de expresión no va a funcionar si todo el mundo grita y no hay ninguna regulación sobre quién tiene la palabra y cosas así, ¿no? Esas no son tan interesantes, pero el propio Rawls en algún momento sí dice que tendríamos que proteger, por supuesto, la capacidad de hablar de las minorías y de los grupos menos favorecidos ante los efectos, por ejemplo, que puedan tener las mayorías o grupos que estén económicamente muy privilegiados. Y que eso también requiere, por ejemplo, vigilar las formas, de tal manera que no se genere o potencie una asimetría. Entonces, bueno, todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque lo que estamos viendo es que la tradición liberal no es tan ingenua y no es quizás tan naif como de repente algunos de sus defensores sugieren, porque justo muchos filósofos están señalando que tenemos que hacer una reflexión sobre las asimetrías, sobre el poder, sobre las formas. Tienen que hacerse reflexiones incluso sobre lo que va a contar como un acto de comunicar un punto de vista y lo que no. Pero quizás el filósofo que más me interesaba discutir en este video es justamente John Rawls, porque él hace un comentario que me parece brutalmente interesante y lo hace en su libro clásico de la teoría de la justicia,
tiene una parte entera donde está hablando de cómo diseñar instituciones. Ya lo que hay que tener en cuenta es que él lo que dice es, el liberalismo político es un proyecto de alguna manera de cómo pensar, por ejemplo, a las instituciones y al Estado, de tal manera que permiten el libre desarrollo de lo que él le llama los proyectos aristotélicos de las personas. ¿Qué demonios es eso? Básicamente es todos los proyectos de los individuos donde ellos están encaminados a realizarse como personas. Dice, eso es lo que estamos buscando en el liberalismo político, que cada persona logre llevar a cabo su proyecto aristotélico. Y de ahí que el liberalismo político no busque ser una doctrina omnicomprensiva, sino busque ser simplemente una doctrina sobre cómo pensar a la justicia y a las instituciones para que esto sea posible. Y él dice que hay dos principios fundamentales, un principio de equidad, justamente donde todos debemos gozar de las mismas libertades y derechos, y un principio de distribución, que precisamente busca de alguna manera paliar las asimetrías que por allí estén. Y en algún momento, por supuesto, cuando está hablando de las instituciones, ojo, John Rawls, al igual que por ejemplo Martha Nussbaum, y esto se nota mucho cuando lees por ejemplo a filósofos norteamericanos, todo el tiempo están pensando en la religión y en la cuestión de qué hacemos con las distintas religiones. Yo creo que para México esto es raro porque es una discusión que desde hace rato no se tiene, quizás ahora de hecho empezamos a tenerla, pero históricamente no la teníamos como por ejemplo la tenían en Estados Unidos. Toda esta reflexión de cómo conviven distintas doctrinas omnicomprensivas, distintas religiones, que tienen toda una idea de la moral de la persona, de la corrección, de la justicia que es radicalmente distinta. Como aquí en México, dice que estamos en un estado laico desde hace un siglo y medio, esa discusión no la hemos tenido así. Pero quizá una de las cosas que pasa ahora, y es algo curioso, es que tenemos doctrinas omnicomprensivas que no necesariamente son religiosas. Tenemos doctrinas omnicomprensivas que son de alguna manera concepciones distintas del ser humano, de la persona, de lo que buscamos. Y eso lo estamos viendo hoy en los feminismos, lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en los activismos LGBT, donde hay distintas maneras de imaginar el cuerpo, el sujeto, el deseo, lo que significa la emancipación. Entonces se vuelven paradójicamente doctrinas omnicomprensivas. Quizá podríamos decir que en algún momento el marxismo también un poco fue ese tipo de doctrina, que de hecho algo que en algún momento sugiere Simone Weil, que también había estas pretensiones de las distintas corrientes de funcionar como doctrinas omnicomprensivas de lo político, de la emancipación, de la injusticia, de la opresión. Entonces, quizás los filósofos liberales norteamericanos están pensando en religión todo el tiempo, pero el propio Rawls sí reconoce que esto se puede extrapolar a otro tipo de discusiones, ¿no? Y es en ese contexto donde él dice, ¿qué vamos a hacer con aquellas posiciones que son intolerantes? Que literalmente asumen un discurso que milita en contra de los intereses de otro sector. Dice, vamos a ser tolerantes con un discurso intolerante que milita contra los intereses de otro sector, o qué vamos a hacer, qué debe hacer el liberalismo político en esta circunstancia. Y la respuesta que da Rawls es algo que a mí me parece fundamental, porque dice una doctrina que surge y va creciendo a cierta velocidad dentro de un Estado, que tiene una serie de valores democráticos y de tolerancia, probablemente termine teniendo estos mismos valores. Dice, pero a veces no pasa. A veces pasa, por ejemplo, que llega una doctrina y tiene un crecimiento exponencial, se hace muy popular sin que haya habido un tiempo suficiente para que esa doctrina entre en un diálogo con los valores de la democracia, de la tolerancia, de la alteridad. Dice, ¿ahí qué hacemos? Y de hecho, quien sepa leerme entre líneas, pues sabe perfectamente bien que estoy hablando de todos estos discursos que, por ejemplo, son radicalmente militantes en contra de la existencia de las personas trans. Y lo que dice John Rawls es la única razón legítima por la que podemos en algún momento acotar la libertad de expresión de un grupo es
solamente se ocurre en una circunstancia muy concreta, y es que ese discurso de hecho tenga la capacidad de afectar el entramado institucional que asegura los derechos de, digamos, del grupo que está siendo violentado. Solo en esa circunstancia, dice, solo cuando ese discurso logra de alguna manera perpetuar o acentuar la marginalización de un grupo, al socavar las instituciones y al socavar los derechos de los que debería gozar este grupo. Solo entonces es legítimo acotar eso. Pero de hecho hace otra sugerencia muy interesante. Dice, lo que tendríamos que buscar, por supuesto, es robustecer el entramado institucional, de tal manera que los discursos no puedan tener este efecto. Entonces él da una sugerencia de cómo se defiende la libertad de expresión, y no es esta ingenuidad de, pues usted déjelo hablar porque es necesario que se exprese toda opinión. No, lo que él dice es, mientras más sólido es un contexto institucional en el ámbito de garantizar derechos, mayor libertad se le puede dar a casi toda postura, porque es mucho más difícil que una postura que antagoniza, por ejemplo, a un sector marginalizado, logre, por ejemplo, socavar la institución, socavar los derechos y socavar los marcos jurídicos, perpetuando o aumentando la marginalización de un grupo, ¿no? Entonces, él sí dice por allí que, a ver, que no se nos olvide que el objetivo del liberalismo político es pensar un Estado y una justicia y un diseño institucional que permita que todos llevemos a cabo nuestros proyectos aristotélicos en el entendido que cada quien los construye de maneras distintas. Dice, esto no requiere que el Estado homogeneice los valores de cada quien, al contrario, requiere crear un entramado donde cada quien pueda perseguir sus propios valores mientras se respeten estos dos principios, principio de equidad de derechos y principio de distribución. Dice, si tenemos claro eso, tenemos que tener claro también que todo el aparato de derechos se hace para que cada persona pueda llevar a cabo su proyecto. Dice, los derechos en ese sentido no los estamos persiguiendo de alguna manera porque sí, no los estamos persiguiendo uno por separado, otro por separado, los estamos persiguiendo como parte de un entramado de derechos que colectivamente hacen posible que un individuo desarrolle su proyecto de vida. Dice, y a veces es necesario de alguna manera balancearlos. Dice, pero idealmente, a ver, perritos, no me ladren. Dice, a veces es necesario, idealmente no tendría que pasar, pero a veces es necesario, por ejemplo, en lo que fortalecemos las instituciones. A ver, es que este perrito está muy emocionado con lo que estoy diciendo. Dice, a veces es necesario en lo que fortalecemos las instituciones el acotar un discurso. Por supuesto, no se hace con el objetivo de hacerlo para siempre. Se hace con el objetivo de evitar que haya una degradación de las instituciones, ¿no? Y aquí en México sí tendríamos que hacernos una pregunta acerca de, por ejemplo, cuál es el contexto institucional que tiene como cometido vigilar la dignidad y los derechos de las personas trans. Y podríamos decir, bueno, sí, hay una serie de leyes, hay una serie de marcos jurídicos. ¿Qué tan sólidos son? Probablemente no muy sólidos. Hay discriminación legislativa, hay discriminación institucional, hay transfobia callejera, hay una serie de situaciones. No solo pasa con la transfobia, pasa con la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, pasa con el racismo, la porofobia, etc. Es decir, tenemos una serie de instituciones débiles. Y esto no lo digo para que entonces procedamos a limitar la libertad de expresión de toda la gente que tiene estos discursos, sino como una invitación a la gente que se escuda en el liberalismo para decir, pues que se diga lo que se diga, para decirles, va, está bien, la libertad de expresión es fundamental, pero también defendamos y consolidemos los entramados institucionales de tal manera que los discursos que vehiculan opiniones controversiales no socaven los aparatos de derechos que tenemos. Y esa sugerencia de John Rawls me parece fundamental. Es decir,
decir, si lo que queremos es defender la libertad de expresión, entonces fortalezcamos los contextos institucionales. Mientras más fuertes sean, más cosas se pueden decir y menos se juegan los derechos de las personas. Y bueno, pues con esto acabo este ñoño video de Estoy de vuelta, y el próximo video va a ser menos ñoño, va a ser muy anecdótico, va a ser una life story y tiene que ver con una noticia personal que les contaremos en su momento, Julie y yo, y que será una cosa bonita y distinta en estos tiempos oscuros y grises. Nos vemos en una semana. Bye bye.